Cuando uno piensa en Shaquille O'Neal, lo imagina con la camiseta de los Lakers. Allí ganó 3 anillos y construyó gran parte de su leyenda. Después llegó Miami, otro título y el inicio del declive. Pero hoy vamos más atrás, a Orlando, a principios de los 90, donde nació una de las fuerzas más dominantes que ha visto la NBA. Porque el Shaq más joven no era solo prometedor, era un auténtico monstruo. Soy David Casas y esto es un vídeo para gigantes del básquet. Si quieres seguir viendo este contenido, te animo a que dejes un like y que te suscribas. En este canal vas a encontrar muchísimos vídeos de altísima calidad. Y ahora sí, vamos al lío. Shaq creció en un barrio muy humilde de Newark. Su padre abandonó a la familia y fue su padrastro, un militar estadounidense, quien asumió el rol de figura paterna. En 1984 se trasladó a Wilflecken, en Alemania, un cambio que marcó su vida. Desde muy joven apuntaba a ser alguien fuera de lo común. Con solo 13 años medía 1,80. Los motes que recibía, como Bigfoot, Sasquatch o Shaquille Gorilla, eran, dentro de lo que cabe, suaves. Con ese físico, el baloncesto iba a ser su vía de escape, pero tenía un problema evidente: la coordinación. Era torpe, muy torpe, tanto que en su primer año de instituto lo descartaron del equipo porque no sabía jugar bien. En el país germano tuvo la fortuna de coincidir con Dale Brown, entrenador de LSU. Cuando se cruzó con Shaq por primera vez, pensó que era un soldado porque era enorme. Y bueno, si pensáis en los 80 y su tamaño, razonable. La familia regresó a Estados Unidos en el 87 y allí explotó. Nadie lo conocía, pero todo el mundo quería a ese chico militar venido de Europa, que ya medía 2 metros. Gracias a su padrastro, entendió también que no podía jugar como Julius Erving y que debía aprovechar su físico. Podía y debía ser más agresivo si se lo proponía, porque era capaz de destrozar el aro. Lideró a su instituto a un récord de 68 victorias y solo una derrota en 2 temporadas. Sus estadísticas individuales fueron escandalosas y recibió cartas de todas las universidades del país. Si había destrozado a sus rivales en high school, la expectativa era que hiciese lo mismo en college. Pasó de North Carolina y de Illinois y eligió a LSU. Dale Brown convenció a la familia con un argumento: quería lo mejor para Shaq como persona y no solo como atleta profesional. Es raro pensar que su primera temporada la pasó a la sombra de otros. Era la tercera opción ofensiva y tuvo que lidiar con muchos problemas de faltas. Lo interesante vino en su temporada sophomore. Se transformó en el líder y lideró la conferencia en puntos, rebotes, porcentaje de acierto y tapones. Contra Mississippi colocó 17, récord absoluto de la NCAA, y fue nombrado jugador nacional del año. Todo el mundo ya sabía quién era. La única forma de pararlo era hacerle faltas muy duras para mandarlo a la línea de personal, donde sufría y sufriría toda su carrera. Por aquel entonces estaba picado con Christian Laettner, jugador que se llevó los reconocimientos y al que consideraban más fundamental. Le dolió mucho ser descartado del Dream Team por él, y aunque su rendimiento fue sensacional, tras ser eliminado por Indiana, decidió dejar la universidad antes de su último año. La NBA estaba a puntito de recibir a un jugador legendario. Antes de tan siquiera haber llegado a la liga, Dunkman era un logo registrado. Shaquille iba a ser una marca independiente, mucho más que un jugador cualquiera. Para su draft, Minnesota tenía más opciones de llevarse el pick 1, donde él estaba proyectado. Para su suerte y desgracia de los aficionados de los Wolves, esa elección cayó en manos de los Magic y su destino estaba sellado. Vamos con una de mis historias favoritas sobre Shaq. Antes tan siquiera de haber sido drafteado, se gastó $1 millón en diferentes cosas, entre ellas pagar las deudas de sus padres y comprarse 3 Mercedes. Desde el banco lo llamaron porque se había endeudado. Y si alguna vez os habéis preguntado por qué la NBA le da clases de economía a los rookies, aquí tenéis la explicación. No respiró tranquilo hasta que David Stern pronunció su nombre. Orlando lo recibiría como una estrella, con miles de fans esperándole en el aeropuerto. Y quienes también lo recibieron como a una estrella fueron los patrocinadores. Sumó más de
50 millones entre Pepsi, Reebok y otras marcas. ¿Por qué era tan codiciado sin haber jugado tan siquiera un minuto? Muy fácil, porque lo que transmitió en la universidad se podía trasladar al baloncesto profesional. Esa combinación de tamaño, potencia y agilidad no se había visto nunca. Shaq era prodigioso y tuvo un impacto enorme desde el primer día. En su debut anotó 12 puntos y capturó 18 rebotes. La siguiente noche, un 22-14. Y para el tercer partido, 35 puntos y 13 rebotes. Pero es que en el cuarto fueron otros 31 y 21 capturas. Se llevó el premio a jugador de la semana en su primera semana en la NBA. Y esto es una locura. Su gran rendimiento lo llevó al All-Star, siendo el primer rookie que debutó como titular desde Michael Jordan. Los veteranos que admiraba, viendo el peligro que ya suponía, se centraron en intimidarlo y defenderlo para que aprendiese la lección. Tenía todavía muchísimo camino por recorrer, pero eso no le impidió demostrarle al mundo de qué pasta estaba hecho. Estaba tan fuerte que destrozó 2 tableros. El primero fue en Phoenix, donde la canasta acabó por plegarse. El segundo en New Jersey, donde el reloj de posesión cayó sobre su cabeza. La liga tuvo que rediseñar las canastas para que no lo volviese a hacer. Zanjó la regular season con más de 23 puntos, 14 rebotes y más de 3 tapones por noche. Sus porcentajes de acierto eran increíbles, y no solo fue el impacto individual. Los Magic pasaron de ganar 21 partidos a 41. No se clasificaron a los playoffs porque perdieron el desempate con Indiana, y pese a ello, ya quedó claro que no era un jugador más. Estaba lejos todavía de ser ese monstruo que destruía al resto a base de potencia, pero corría por la pista como una gacela. En el verano del 93, y mientras grababa la película Blue Chips, coincidió con Penny Hardaway. Rápidamente le exigió a la franquicia que lo draftease, pero había un problemita. Orlando apenas tenía un 1,5% de opciones de llevarse el número 1. No os vais a creer lo que sucedió en la lotería del draft. Aunque seleccionaron a Chris Webber, el traspaso tardó minutos en producirse. O'Neal iba a tener a otro jugador de potencial enorme a su lado, lo que dio origen a una nueva era, una conducida por Brian Hill, quien reemplazó a Matty Walkas en el banquillo. Él pasó el verano levantando pesas y físicamente cambió, superó los 136 kilos, lo que dio paso a la futura versión que conoceríamos y a la vez nos privó de ver a un Shaq más delgado y que aprovechase otras facetas de su juego. ¿Mereció la pena el cambio? Vaya que sí lo hizo. El 20 de noviembre firmó un triple doble de, ojo, 24 puntos, 28 rebotes y 15 tapones, récords personales y también de la franquicia. Empezaba a asomar la patita entre la élite de la liga, y hablamos de un sophomore. Con 21 años cuajó unos promedios que lo llevaron al tercer quinteto del NBA, y a quedar top 4 por el MVP. Influyó mucho que, además de la mejora personal, los Magic lograron por primera vez 50 victorias. Mientras hacía todo esto, por cierto, su álbum de debut en el rap fue disco de platino. También protagonizó el videojuego Shaq Fu, que yo os recomiendo que le peguéis un vistazo. Clasificados a la postemporada por primera vez, se encontraron con unos Pacers mucho más maduros y experimentados. En el primer partido, aun con sus 24 puntos y 19 rebotes, cayeron por la mínima. Shaq tuvo problemas de faltas en los 2 siguientes, e Indiana cerró la barrida. Un 3-0 muy duro y una lección para el futuro. Tras la decepción, se unió al equipo estadounidense para el Mundial del 94. No solo ganaron el oro, promedió 18 puntos y fue nombrado MVP. Era uno de los mejores pivots del planeta, y Orlando no quería desaprovecharlo. Horace Grant, pieza fundamental de los Bulls del three-peat, fue su gran fichaje. Un movimiento fantástico, que sumado a la llegada de Brian Shaw, cambiaron la cara del equipo. Ya no eran esos chavales talentosos pero inexpertos. Habían sumado experiencia para saltar el este, y creían en sus opciones. Aquellos Magic molaron mucho. No solo eran divertidos de ver, eran muy buenos. Acabaron con el mejor rating ofensivo de la competición, y con 57 victorias. Shaq hizo lo que le daba la gana. Sus 29,3 puntos por noche le dieron su primer título de máximo anotador, y añadió 11,4 rebotes y más de 2 tapones. Dominaba día a día, y no estuvo solo. Penny Hardaway acabó en el primer quinteto del NBA, mientras que Nick Anderson, Dennis Scott o los
Los mencionados Shaw y Grant subieron el nivel competitivo. Arrancaron así una postemporada que sería fantástica y donde eliminaron a equipos muy interesantes y potentes. En la primera ronda se impusieron 3-1 a los Boston Celtics, en una serie en la que dominó y no encontró oposición. Lo bueno llegó en las semifinales. Michael Jordan regresó tras su primera retirada. Y claro, una cosa fueron los Bulls sin él y otra muy distinta lo que podrían ser con su líder. Fue el enfrentamiento más mediático del año, porque Shaq era visto como the next big thing, mientras que Mike, bueno, no requería presentación. O'Neal se estrenó con 26 puntos y 12 rebotes, aunque el héroe de aquella noche fue Nick Anderson. A falta de pocos segundos, le robó un balón a Jordan que aseguró la victoria. Tras esto llegó el 2-2 y Shaq brilló de nuevo. 23 puntos, 22 rebotes y 5 tapones en una victoria en casa. En Chicago, con todo el estadio en contra, firmó otra gran actuación. 27, 13, 4, 4 y victoria. Se convirtió así en el único jugador que lideró a su equipo para vencer a Jordan en una serie entre 1991 y 1998. Por delante quedaba otro viejo conocido, los Pacers. Era una oportunidad fantástica para vengarse. Si tenéis un rato libre y al acabar este vídeo no os marchéis, os animo a ver algún encuentro de esta eliminatoria. Los tenéis por aquí en YouTube. Y es que fue una serie que necesitó 7 partidos para resolverse. A las dos primeras salvajadas de Shaq se añadieron 2 partidos mucho más discretos. Como respondió con otra actuación fantástica que les dio la victoria. En el sexto se llevaron una paliza terrible y regresaron a Orlando, donde la devolvieron. 105-81, con un 25-11 suyo y un 73% de acierto. A lo largo del cruce promedió 27 puntos y 10 rebotes, que no están nada mal para un jugador que se vio por primera vez en ese escenario. Así es como llegaron a las finales como favoritos, en parte porque Houston, campeones vigentes, sufrieron un descalabro en la fase regular. Se clasificaron con 47 victorias, una marca muy justa, pero es que encima, en los playoffs, tampoco lo pasaron bien. 3-2 frente a Utah, 7 partidos contra los Suns, viéndose 1-3 abajo y por fin una serie más o menos normal contra San Antonio, en la que se impusieron en 6 partidos. Los medios y aficionados confiaron en Orlando. Nadie pensó que esa inexperiencia y jugar contra un rival mucho más maduro y veterano podía afectarles. Los Magic llegaron a tener una ventaja de 20 tantos en la primera parte, a falta de 10 segundos, y con una ventaja de 3 puntos, Nick Anderson falló 4 tiros libres seguidos. Por supuesto, perdieron. Shaq jugó 45 minutos por noche en los que anotó 28 puntos, capturó más de 12 rebotes y repartió más de 6 asistencias. Unos números colosales que no impidieron la barrida. Olajuwon, mucho más experimentado, salió como MVP. En sus memorias contó el propio O'Neal que pagaron muy cara la chulería. Tras vencer a Jordan, pensaron que el anillo sería un regalo. Salieron de fiesta por Atlanta durante una semana para celebrar que jugarían las finales. En Orlando se organizó un desfile antes de que tan siquiera empezaran. El proyecto empezó a colapsar tan pronto como fracasaron. Shaquille no llevó nada bien que Hardaway tuviese un nivel de fama y de importancia a su altura. Y es que Penny le pidió a los directivos que siempre fuese él el mejor pagado. Además de esto, a nivel de marketing empezaba a rivalizar con su fama. Aquello fue una batalla de egos que no acabó nada bien. Las malas noticias continuaron en la postemporada. Matt Geiger le pegó un golpe en un amistoso y tuvo que operarse el pulgar. Se perdió 28 partidos y los Magic ganaron 17 de los primeros 22 sin él. En los 54 encuentros que disputó, rindió muy bien y regresó al tercer quinteto del NBA. La cosa estuvo en que Penny acabó top 3 por el MVP y fue considerado el artífice de las 60 victorias. También hubo otro incidente que resquebrajó la relación con la franquicia. En abril del 96, su abuela falleció y él pidió tiempo para estar con la familia en el funeral. Bueno, pues su entrenador declaró que no sabía dónde estaba y que si aparecía para jugar no le iba a dejar. Acabó volando en un jet privado para llegar al segundo cuarto de un partido contra Chicago, pero en ese momento sintió que la franquicia solo lo veía como un activo. Aquello fue despreciable desde lo humano. Ya en los playoffs le metieron un 3-0 a Detroit en la primera ronda y Atlanta tampoco supuso un problema. 7 victorias y solo una derrota los llevaron de vuelta a las finales de conferencia. Allí esperaban los Bulls, reforzados con nombres como Dennis Rodman. Bien, lo que se dice bien no fue. Sufrieron una barrida muy dura. Chicago les pegó una paliza por 35
58 puntos, y en el tercer encuentro apenas anotaron 67. Tras la eliminación, Jordan se acercó al joven Shaq para decirle que, antes de tener éxito, primero debía fallar. Las oportunidades volverían a surgir, porque aquellos Magic todavía eran muy jóvenes. Lo único que debían hacer era renovar a su estrella, simple y sencillo. Era uno de los mejores jugadores de la NBA y tenían que pagarle como merecía. Nuestros colegas de las oficinas le ofrecieron un primer contrato de 54 millones y 4 temporadas. Por daros contexto de la época, Alonzo Mourning se llevó 110 y Juwan Howard 105. ¿Cómo justificaron esta oferta? Pegándole otra patada en el ego. No querían darle más dinero que a Penny, su otra estrella. El golpe final llegó con la terrible encuesta del Orlando Sentinel. El 91,3% de los lectores votó que Shaq no valía 115 millones. En la selección, sus compañeros se rieron de él, porque había puesto a los Magic en el mapa y esta fue su recompensa. Y mientras, en la costa oeste, Jerry West diseñó una auténtica obra de ingeniería. Envió a Blake Divac a Charlotte para liberar espacio salarial, y en el proceso se quedó un pick del draft que sería un tal Kobe Bryant. Él siguió limpiando las cuentas de los Lakers, y cuando todo cuadró, lanzó el golpe definitivo, una oferta para O'Neal por 121 millones en 7 años. Orlando reaccionó tarde, ofrecieron 115, igualaron los 121, pero ya no importaba. Shaq le había dado su palabra a West, se iría de Orlando, una ciudad que describió como un estanque seco. Lo haría para entrar en su etapa más gloriosa y positiva como jugador. En Los Ángeles Lakers se transformaría en leyenda y cementaría su legado. Muchas gracias a Gigantes por darme espacio en su canal para que yo os cuente todas estas historias fascinantes, y si queréis más, ya sabéis lo que toca. Dejad un like, suscribíos y ved otro contenido del canal, que os aseguro que es buenísimo. Un saludo y nos vemos pronto por aquí.